Bueno, y las familias que han podido ahorrar durante la pandemia tienen ganas de viajar, pero aunque se lo puedan permitir, comprar un billete en las actuales circunstancias se ha vuelto algo prohibitivo. A los canarios no residentes en la península pues no les sale a cuenta venirse a las islas. Vamos a saludar a Miguel Díaz, que es vicepresidente de Canarios Sin Alas. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, de hecho, hoy, antes de venir aquí, Miguel, has sacado calculadora y has mirado cuánto le cuesta hoy un canario, por ejemplo, residente en Madrid, venirse tal día como hoy a Tenerife, por ejemplo. Sí, supongamos que tengas que comprar el billete de emergencia por una emergencia familiar y los precios más baratos que salían eran por encima de los 850 euros ida y vuelta hasta cerca de los 1000, ¿no? Es cuando menos llamativo que un trayecto entre Madrid y Tenerife cueste casi 1000 euros, ¿no? Cuando tenemos otros trayectos que van mucho más lejos, que son muchísimo más baratos. Estabas hablando antes, justo aquí conmigo, Miguel, también ponías como ejemplo ese vuelo directo que se ha puesto entre Nueva York y Tenerife Sur, que haciendo una comparativa entre ese vuelo del que hablaba entre Madrid y Tenerife, pues nada que ver, ¿no? Nada que ver, el Tenerife-Nueva York lo estaban publicitando por 330 euros, si no recuerdo mal. Lo que te acabo de decir, 900 euros para venir de Madrid. A mí, comprando un billete con meses de antelación para traer a mi hija que vive en el País Vasco, me costó en Semana Santa 440 euros, 100 euros más que si me hubiera querido ir a Nueva York. Son anomalías que no tienen explicación ninguna. Y esto ocurre quizás también en temporadas o en fechas muy sensibles con la situación. Hablamos ahora que, por ejemplo, hay estudiantes canarios, trabajadores canarios en la península que ahora pues quieren planificar ya sus vacaciones en Canarias y luego se encuentran con esta realidad. No sé si ocurre en verano, en Semana Santa, como decías, en el caso de tu hija, en periodos navideños, o también ya es algo que están viendo a lo largo de todo el año. Bueno, la situación se está generalizando a lo largo de todo el año, pero sí es cierto que en las épocas en las que peor se pone la cosa es sobre todo en los periodos de vacaciones escolares, ¿no? Que es cuando la mayoría de los mortales podemos viajar, los que tenemos niños por lo menos, ¿no? Que es cuando los niños terminan el colegio y antes de que comiencen el colegio. Y esa es la pesadilla que llevamos nosotros denunciando desde hace 5 años y a la que no se le ha puesto ni la más mínima solución. Bueno, 5 años de la existencia de Canarios Sin Alas, de esta asociación de canarios no residentes en las islas, Miguel, y en estas circunstancias, durante todo este tiempo, han tenido la oportunidad de hablar con todos los partidos políticos, pero sin embargo han pasado 5 años y ustedes no han encontrado ninguna solución a sus demandas, ¿no? Así es, hemos hablado, pues yo creo que con todos los partidos políticos que están representados en el Gobierno de España y en el Parlamento de Canarias. Nos faltará 1 o 2 por hablar con ellos. Y es tremendo cómo se han instalado en una mediocridad de te digo que sí a todo, pero después no hago nada. Y así llevamos 5 años, con buenas palabras, con muchas sonrisas, pero nada más. Incluso te puedo decir que se adquirieron algunos compromisos que considerábamos transitorios para llegar al objetivo final, que no es otro que conseguir que se declaren esas rutas como, como obligación de servicio público. Y se adquirieron algunos compromisos, algunos de ellos prácticamente por unanimidad, como por ejemplo extender el descuento de residente a los hijos de padres separados cuando el niño vive con uno de los cónyuges, con uno de los progenitores en la península, ¿no? Que ese es tu caso. Mi caso, efectivamente. Sobre eso hubo práctica unanimidad entre todos los grupos políticos con los que hablamos, que son casi todos los que están representados. Nada, no han hecho absolutamente nada al respecto. Ni siquiera esas pequeñas medidas, digamos, para paliar un poco esa situación para algunos de nosotros, nada absolutamente. Y estabas hablando precisamente, cuando ponías como ejemplo el caso de un billete comprado a día de hoy desde Madrid hasta Tenerife, casi 900 euros ida y vuelta, por una circunstancia excepcional como puede ser, por ejemplo, el entierro de un familiar, incluso que un familiar se te ponga enfermo, que tengas que venir por una boda, incluso para una visita. Eso para ustedes les resulta algo prohibitivo, ¿no? Es imposible. Mira, tengo compañeros en la asociación que viven y trabajan en la península desde hace muchos años. Gente que trabaja en grupos de trabajo con más personas, residentes en otros puntos de la península o originarios de otros puntos de la península, ¿no? Y llega el 24 de diciembre y todos los compañeros se van a pasar la Nochebuena a su casa, menos él. Todos los compañeros cogen un coche, cogen un AVE, cogen una bicicleta, una moto, un taxi, un Uber y se van a pasar la Nochebuena a su casa. Nosotros solo tenemos el avión y lo tenemos al precio que las compañías libremente fijan para cada fecha. ¿Y por qué dicen ustedes de la Asociación Canarios Sin Alas que ese 75% de bonificación que se le ha puesto a los residentes canarios a ustedes les ha perjudicado? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender, lo que ha pasado con el precio de la gasolina. Cuando uno bonifica
o subvenciona un bien o servicio directamente al consumidor, ocurre que el proveedor de ese bien o servicio aumenta su margen de beneficio. Entonces al principio no suben el precio. Los primeros meses, si recuerdas, cuando se aplicó el 75% de descuento, se podían conseguir billetes muy baratos, a 15 euros, a 20 euros, un Madrid-Tenerife, un Barcelona-Tenerife o la Gran Canaria, ¿no? Sin embargo, con el paso de los meses, esos precios fueron llegando a que los residentes pagaban lo mismo con el 75% de lo que pagaban con el 50%. Pero eso ha supuesto que los no residentes paguemos casi 4 veces más por el mismo billete. Eso, al no limitar el precio del bien o servicio que está subvencionando, pues el proveedor de ese bien o servicio hace lo que quiere con el precio. Quizás no se está haciendo el seguimiento, la vigilancia que se debería a esa evolución de los precios en los billetes aéreos. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que no se está haciendo, y si se está haciendo deben estar vigilando otra cosa, porque no es normal lo que está pasando. Es verdad que si uno tiene en cuenta los precios de los billetes que salen un día que no sea una fecha señalada en el calendario, a una hora a la que pocas personas pueden viajar, pues se pueden encontrar billetes muy baratos, pero cuando uno realmente puede viajar, eso no existe. Bueno, en tu caso, hablando de tu caso personal, Miguel, tú has dicho que para poder traer a tu hija, el hecho ya de pagar un billete, pues resulta que tú tienes que sacrificar tus vacaciones. Tú pasas las vacaciones con tu hija en tu isla, pero luego ya, si tú quieres hacer otro tipo de vacaciones, ya el desembolso que conlleva un billete aéreo desde la península a Canarias, pues quizás tú no te puedes permitir otros lujos, ¿no? Ni siquiera movernos entre islas. Cuando mi hija viene a Tenerife. Yo no me la puedo llevar a ninguna otra isla a que conozca su tierra. Porque pagaría como un peninsular. Efectivamente, porque un billete de avión entre Tenerife y La Palma, por ponerte un ejemplo, para mi hija en verano supera los 200 euros. Entonces, como comprenderás, si ya yo me he gastado cerca de los 400 para traerla desde el País Vasco hasta aquí, es un disparate. Es que te pones a hacer números y es como irte al Caribe una semana con tu pareja. Prácticamente lo mismo. En Navidad yo encontré más barato irme a Madrid, llevar a mi hija a Madrid, irnos los dos a Nueva York y volver, que traerla a ella desde Bilbao hasta aquí en un vuelo directo. Yo creo que eso no es ni medio normal. Pero parece que todos lo encontramos normal. Y tenemos un problema tremendo con el turismo, que en temporada baja probablemente el turismo que salvaría nuestro motor económico sería el turismo nacional, y no pueden venir. Bueno, de hecho, hablando del turismo nacional, también lo hemos visto en su cuenta de Twitter, de peninsulares que se han puesto en contacto con ustedes, que se han sacado ese bono turístico con la isla de La Palma, donde se establecen diferentes descuentos para cadenas hoteleras, establecimientos hoteleros, para temas comerciales, pero luego, cuando se sacan ese bono turístico, el hecho de comprarse el billete para poder viajar, a ellos les resulta carísimo para, por ejemplo, viajar a la isla de La Palma, y lo han puesto en conocimiento de la Asociación Canarios Sin Alas. Efectivamente, y es una cuestión que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Como te decía antes, este desmedido aumento de los precios en los billetes de avión, esta falta de control en un servicio tan básico como es el transporte y la conexión entre dos territorios del Estado, está provocando que la industria turística se vea gravemente afectada por esto, ¿no? No es un caso aislado, no es que ahora resulta que estas personas que se han sacado un bono turístico no puedan venir porque no tienen billete de avión. Es un caso que viene ocurriendo desde que se aumentó el descuento del 75%, de gente que quiere venir y le resulta imposible venir. Hace poco, en la eliminatoria que jugó el Club Deportivo Tenerife contra el Girona, aficionados del Girona denunciaban en sus redes sociales que tenían entrada, pero que no podían venir porque les costaba ida y vuelta desde Barcelona a Tenerife 600 euros. Es una cosa absurda, es que no tiene ningún sentido que cueste un billete 600 euros desde Barcelona a Tenerife. Bueno, ¿y qué dicen las previsiones? Porque teniendo en cuenta que esto también tiene mucho que ver con la oferta y la demanda, estamos viendo que la gente tiene ganas de viajar, también es verdad que está de por medio el coste del combustible, se les va a poner las cosas peor, Miguel, ¿no? Por lo que estamos viendo. Se van a poner peor, y además yo ya no creo que esto tenga que ver con la oferta y la demanda. En un programa de esta casa, hace poco tiempo, nos encontramos con que agencias de viajes confiesan que los precios de los billetes de avión entre la península y Canarias se fijan en función del número de residentes canarios que vayan en ese vuelo. No en función de la oferta y la demanda realmente, claro, sino si el avión lleva un porcentaje alto de residentes, el precio sube, porque la mayoría de los billetes son bonificados. El que va a pagar el billete al final no va a pagar tanto realmente, ¿no? Y si
el número de residentes que van en ese vuelo es bajo, el precio del vuelo baja. Entonces ya la forma de fijar el precio ya no es la oferta y la demanda, es cuánto dinero de más voy a ganar por vender este billete. Bueno, pues así están las circunstancias de una asociación que llevan 5 años precisamente haciendo estas reclamaciones, sobre todo tener esas ventajas como canarios a la hora de poder venir de nuevo a su tierra. Miguel Díaz, vicepresidente de Canarios sin Alas. Gracias como siempre por atendernos. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Hasta la próxima ocasión.